Se subió al tren equivocado para escapar de un matrimonio lleno de miedo y silencio. Pero el extraño que estaba sentado a su lado no se limitó a escuchar. Él la ayudó a redescubrir el coraje para reescribir su vida por completo. La estación de tren estaba repleta de viajeros. Pies rápidos, ojos cansados, tazas de café agarradas en manos temblorosas. Pero para Emily Ross, de 33 años, todo ocurrió en cámara lenta. Ella agarraba una bolsa de lona con dedos temblorosos. Su aliento se esfumaba en el aire frío de la mañana. Su corazón latía con fuerza como si su cuerpo supiera algo que su cerebro tenía demasiado miedo de decir en voz alta. Ella finalmente lo había dejado. Ninguna despedida dramática. No hay pelea a gritos. Solo una nota garabateada en el mostrador de la cocina y un billete de tren comprado en efectivo. Ni siquiera comprobó en qué plataforma. Ella acaba de embarcar. Dentro del vagón del tren, se desplomó en el primer asiento vacío que vio. El peso de todo aquello se hundió en sus huesos. No explicó los moretones. Los amigos a los que dejó de llamar. La mujer que dejó de reconocer en el espejo. Ella no estaba corriendo hacia algo. Ella solo estaba corriendo. Y ella no tenía idea de a dónde la llevaría este tren. Cuando sonó el silbato y el tren avanzó bruscamente, Emily finalmente dejó caer los hombros. Entonces oyó una voz suave a su lado. Primera vez huyendo. Sobresaltada, se giró y vio al hombre sentado a su lado. Daniel Carter, 36 años, sudadera gris sencilla, libro en mano, ojos amables con ojeras cansadas debajo, como alguien que también sabe lo que significa estar agotado. Emily se puso rígida. Años de silencio le habían enseñado a mantener conversaciones breves, especialmente con hombres desconocidos. Algo así, respondió ella en voz baja. Él no presionó, simplemente ofreció una sonrisa suave y volvió a su libro. Pero cuando el tren pasó por su parada prevista 20 minutos después, el pecho de Emily se encogió. Espera, ¿a dónde vamos? Daniel miró hacia arriba, desconcertado. Este tren es el expreso regional a Fairmont. Ella parpadeó y el pánico aumentó. No, no. Se suponía que debía bajar en Rose Hill. Daniel cerró su libro. Debes haber abordado la línea equivocada. Sus labios se separaron, pero no salió nada. Ella no había escapado. Ella se había perdido. Daniel la estudió por un momento y luego dijo en voz baja, «Estás a salvo. Sabes, de lo que sea que estés huyendo, no puede encontrarte aquí». Y de alguna manera, esas palabras de un extraño que conocía desde hacía 5 minutos le parecieron más honestas que cualquier cosa que su marido hubiera dicho en 10 años. El tren zumbaba debajo de ellos. El mundo se volvió borroso fuera de las ventanas y Emily, por primera vez en años, se permitió exhalar. Ella no sabía dónde terminaría este viaje. Pero tal vez, solo tal vez, el hombre a su lado no era solo un compañero de viaje. Él fue el comienzo de algo que ella nunca pensó que volvería a sentir. Esperanza. El tren avanzó por campos abiertos y pueblos tranquilos mientras el silencio caía entre Emily y Daniel. No del tipo incómodo, algo más suave, como el silencio después de una tormenta. Emily miró por la ventana, con sus pensamientos dando vueltas. No tenía idea, ningún plan, ninguna idea de qué hacer en Fairmont, un lugar del que nunca había oído hablar. Y aún así, ya no sentía pánico. Daniel miró a un lado y luego habló en voz baja. No tienes que decirme por qué te fuiste, pero si quieres hablar, te escucharé. Las manos de Emily se apretaron en su regazo. Ella no le había dicho a nadie toda la verdad. Ni su hermana, ni sus compañeros de trabajo, y mucho menos sus vecinos, que siempre decían, tu marido parece todo un caballero. Pero ahora, al lado de un extraño que no tenía ningún interés en su vida, se encontró susurrando. Él nunca me golpeó la cara, solo en lugares que nadie podía ver. Dijo que era mi culpa, que lo hice enojar. Daniel no se inmutó. Él asintió en silencio, absorbiendo cada palabra como si importara. Ella continuó,
con la voz más firme. Ya intenté irme una vez antes. Terminé en urgencias 2 días después. Esta vez no se lo dije a nadie, ni siquiera a mi hermana. Pensé que si simplemente salía. Su voz se quebró, pero Daniel no la interrumpió. Pensé que si seguía moviéndome, dejaría de tener miedo. Daniel solo habló cuando ella no tenía nada más que decir. El miedo no termina cuando corres, pero se calma cuando alguien corre contigo. Ella lo miró. Realmente lo miré. Había algo familiar en sus ojos. No en apariencia, sino en energía, como alguien que también hubiera llevado moretones invisibles. Hablas como quien corre también, dijo. Él asintió. Mi padre hace años. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que irme no era una debilidad. Fue supervivencia. Por primera vez, Emily no se sintió como la persona rota en la habitación. Ella se sintió comprendida. Cuando el tren se acercaba a Fairmont, Daniel se volvió hacia ella nuevamente. Tengo una cabaña en el norte del estado, un lugar tranquilo. Iba allí para reajustar mis planes. No hay presión, pero necesitas un lugar donde aterrizar. Hay espacio. Emily dudó. Cada campana de advertencia condicionada en ella le gritaba que no confiara, sino que confiara en su instinto. No sentía peligro. Sentía algo desconocido. Paz. No quiero que me rescaten, dijo con cuidado. Daniel sonrió suavemente. Bien. No rescato. Camino junto a la gente hasta que recuerdan que pueden rescatarse a sí mismos. El tren disminuyó la velocidad. Emily se puso de pie, con el corazón latiendo de nuevo, pero esta vez no por miedo. De un sentimiento de libertad. Y cuando las puertas se abrieron hacia un pueblo que no tenía intención de encontrar, al lado de un hombre que nunca tuvo intención de conocer, Emily dio un paso, no solo fuera del tren, sino hacia la vida que casi se había convencido de que no merecía. Fairmont estaba tranquilo. Una larga calle de tiendas cerradas, un restaurante con luces de neón parpadeantes y bosques que envolvían la ciudad como una gruesa manta de lana. Emily estaba de pie en la plataforma, con su bolso colgado de un hombro y Daniel a su lado. Él no la apresuró. Él no le preguntó qué planeaba a continuación. Él simplemente esperó. Cuando finalmente ella asintió, él la condujo por un camino lateral hacia un camión viejo. El viaje hasta su cabaña le llevó 20 minutos, la mayor parte del tiempo en silencio, interrumpido únicamente por el viento en los árboles. La cabaña no era grandiosa. Estaba desgastado por los bordes, 2 pisos de madera y piedra, rodeado de árboles que se balanceaban como si susurraran secretos. Pero hacía calor. Estaba a salvo. Era de ella. Aunque solo sea por ahora. Una vez dentro, Daniel le mostró la habitación de invitados. Toallas limpias, la vieja tetera en la estufa. No hay señal de celular aquí arriba, solo para que lo sepas. Emily exhaló aliviada. Bien. Durante los siguientes días, se formó una rutina. Cocinaron el desayuno en silencio y comieron en el porche. Emily leyó libros de bolsillo viejos de su estante. Daniel cortó leña. Ella barría los pisos. Él reparó la puerta trasera que crujía. Sin preguntas, sin juicios, sin fingimientos. Una tarde, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas mientras compartían el té junto a la chimenea. Emily finalmente hizo la pregunta que había rondado en su cabeza desde el primer día. ¿Por qué me ayudaste? Ni siquiera me conocías. Daniel no apartó la mirada. Porque vi a alguien que no necesitaba ser salvado. Ella solo necesitaba una oportunidad para respirar. Y porque una vez alguien hizo lo mismo por mí. Emily giró la taza en sus manos. ¿Sabes? Todavía tengo miedo. Como si me encontrara. O peor aún, volveré porque es lo que sé. Daniel se inclinó hacia adelante. Te fuiste. Eso significa que la parte más fuerte de ti ya ganó. A la mañana siguiente, Emily se despertó antes del amanecer. Por primera vez en años, había dormido toda la noche. Sin pesadillas, sin caminar de un lado a otro, sin miedo.
Ella caminaba descalza al aire libre, dejando que el rocío le enfriara los dedos de los pies y observando cómo el cielo lentamente se convertía en fuego. Ella no estaba curada, pero tampoco estaba rota más. Más tarde, encontró una nota en la mesa de la cocina. La letra de Daniel. Fui a la ciudad a buscar provisiones. Vuelvo pronto. Toma lo que necesites. Este lugar también es tuyo. Ahora, 10 centavos. Ella se quedó mirando la nota durante mucho tiempo. Y por primera vez en más de una década, sintió que algo florecía silenciosamente en su pecho. Pertenencia. Pero la paz nunca es sencilla. Porque el pasado no siempre llama a la puerta. Irrumpe. Y antes de que Emily pudiera construir una nueva vida por completo, tendría que enfrentarse a aquello de lo que había huido y había elegido. Esta vez de verdad. Si seguiría corriendo o finalmente contraatacaría. Todo empezó con un mensaje de voz dejado en un teléfono fijo que Daniel rara vez usaba. Una voz que no había oído en días, pero que nunca había dejado de temer. Él, su marido. Sé dónde estás, Emily. ¿Crees que no puedo encontrarte? ¿Crees que puedes esconderte para siempre? Sus manos se enfriaron y su respiración se entrecortó. Su mundo, el que había reconstruido lentamente, ladrillo a frágil ladrillo, tembló. Ella se sentó en el suelo, temblando hasta que Daniel llegó a casa. Una mirada a su rostro pálido y lo supo. Ella le reprodujo el mensaje y se quedó mirando al suelo mientras terminaba. Él vendrá aquí, susurró. Él siempre me encuentra. Daniel no le dijo que estaba a salvo. No hizo promesas que no pudiera cumplir. En cambio, dijo, ya no tienes que esconderte más. Ni de él ni de nadie. Juntos hicieron un plan. Daniel llamó a un abogado, un amigo que se especializaba en órdenes de restricción y recuperación de abuso. Llamó a la policía local. Se aseguró de que Emily tuviera documentación, testigos y apoyo. Pero, sobre todo, le recordó que ella era quien debía liderar la lucha y que estaba preparada. Una semana después, cuando su marido apareció afuera de la estación del sheriff de Fairmont, satisfecho y gruñendo, no fue recibido con miedo. Emily lo recibió, de pie junto a 2 oficiales, con documentos en la mano. Ya no eres mi dueño, dijo con calma. Y nunca lo serás. Lo arrestaron por cargos previos de agresión. Las pruebas, sepultadas durante mucho tiempo en el miedo y el silencio, finalmente vieron la luz. El juicio que siguió fue breve. Emily solo habló una vez, pero su voz estremeció la sala. No solo me hiciste daño. Me hiciste creer que era impotente, pero no lo era, y no lo soy. Después, Emily no volvió a su antigua vida. No lo necesitaba. Construyó una nueva en Fairmont. Fundó un grupo de apoyo para mujeres en el pueblo, fue voluntaria en el centro comunitario, dio clases de defensa personal. Ya no corría. Estaba liderando. En cuanto a Daniel, se quedó no como un salvador, ni como una sombra, sino como un compañero, un amigo, una fuerza silenciosa a su lado. Una mañana en el porche, con un café en la mano, le preguntó en voz baja, ¿alguna vez te arrepientes de haberte equivocado de tren? Ella lo miró, sonriendo mientras el sol iluminaba los árboles. No era el tren equivocado. Simplemente no me llevó a donde esperaba. Hoy, una pequeña placa cuelga en el salón comunitario de Fairmont. Dice, a la mujer que pensó que estaba perdida y se encontró más fuerte que nunca. Porque Emily Ross no solo escapó de la vida que la enjauló, construyó la que la liberó. Y todo comenzó con un extraño en el camino equivocado.